Bueno, primero que nada quiero darle gracias a Dios por permitir estar aquí con ustedes eh, compartiendo un tema importantísimo como es la adaptación del estudiante que egresa del sexto grado y que ingresa al primer año de bachillerato. Soy el doctor Alexis Torres y esta disertación se titula Adaptación social y enfoque interdisciplinario desde la perspectiva del estudiante del primer año de bachillerato. Desde una postura filosófica, la adaptación se refiere a la forma de cómo las personas y las sociedades se ajustan a las cambiantes circunstancias y desafíos de la vida, haciendo un recorrido por los diferentes pensadores filosóficos. Quiero referirme a Tales de Mileto, quien vio la adaptación como el proceso de cambio del estado de la materia. También Heráclito vio la adaptación como la esencia de la existencia de la vida. Marco Aurelio destacó la capacidad humana para afrontar adversidades de manera serena. Y en Immanuel Kant hace referencia a que la adaptación es la capacidad del individuo para ajustarse a cualquier cambio dentro de su nuevo contexto social, laboral o en este caso pedagógico. Lo que es importante resaltar o comprender que en la adaptación hay una comprensión de la naturaleza de la sociedad y el desarrollo de la humanidad o el desarrollo del ser humano. Una de las posturas que me llamó profundamente la atención es el modelo de adaptación de Calista Roy. Calista Roy, una enfermera estadounidense que dio impulso a su teoría en el hospital donde trabajaba. Ella observó que las personas con una patología ya terminal tenían esa capacidad de adaptarse y aceptar la realidad tal cual como la estaban viviendo. Eso es un proceso de adaptación el cual ella puso en práctica, ¿verdad? En su ámbito laboral. Esta teoría sirve de base a estudiantes y profesores que los conlleve a fomentar una dimensión del ciudadano en las personas como seres adaptativos. Obviamente, si nosotros hablamos del estudiante que egresa del sexto grado como un ser adaptativo, por supuesto tiene que enfrentarse a cambios tanto pedagógicos como emocional, y estos cambios deben estar acorde con la realidad que está viviendo. Y por supuesto es esencial tener presente que se trata de un proceso de interacción del ser humano, lo cual le va a permitir integrarse de manera satisfactoria a su nuevo entorno social, laboral, en este caso entorno educativo. Cuando hablamos de una interacción social en el campo pedagógico, en el campo educativo, hacemos referencia a ese compartir o a ese constante compartir que debe existir entre el docente y el estudiante. Durante mi carrera docente tuve la oportunidad de trabajar en la parte de primero a quinto año y posteriormente en la educación primaria, lo cual me permitió visualizar ese proceso de adaptación o ese cambio que tienen los estudiantes que vienen del sexto grado y que ingresan al primer año. Obviamente el estudiante de sexto grado tiene un patrón de trabajo. Él está acostumbrado, ¿verdad?, a una sola docente, que es la docente que lo consiente, la docente que lo abraza, que lo toca, que lo va a buscar a su casa, que lo visita. Hay esa interacción del docente con el estudiante, inclusive hasta con la familia. Y hay esa familiaridad, ese acercamiento del estudiante con su maestra de sexto grado. Cuando ingresa al primer año hay un proceso de transición donde experimenta otros cambios. El estudiante se consigue con aproximadamente 7, 8 profesores, todos con caracteres distintos, con formas de evaluar distintas, con estrategias distintas. Y
hay ese choque, pues, tanto emocional como pedagógico. ¿Emocional en qué sentido? Bueno, por lo que ya hemos dicho, que está acostumbrado a su maestra, e incluso su maestra le celebraba hasta su cumpleaños, su maestra lo iba a visitar a la casa, su maestra lo abrazaba, su maestra le daba su comida cuando nos llevaba, cosa que no hace el docente de primer año. Con esto no quiero decir que los profesores de primer año no tienen esa sensibilidad humana, simplemente que hay muchas limitaciones. Cuando trabajamos con básica hay muchas limitaciones, y una de las limitaciones que tiene el docente es el horario, porque el docente está prácticamente 40, 45, 80, 90 minutos con el estudiante, mientras que el docente de sexto grado está toda la mañana o toda la tarde con él, porque ingresan a las 7:30 y salen de clase a las 12, 12:30, una de la tarde. Lo que quiere decir que hay un mayor acercamiento y un tiempo para compartir y para interactuar entre el docente de primer año, entre el docente, la maestra o el maestro de sexto grado con el estudiante, cosa que, como ya dijimos, no pasa con el docente de primer año. Sin embargo, hay docentes que laboran en el primer año, séptimo grado, que son muy creativos y proporcionan herramientas o facilitan herramientas al estudiante para que se adapte con mayor facilidad al primer año. Esto significa que la interdisciplinaridad debemos asumirla como una estrategia de enseñanza y aprendizaje que le permita al estudiante que ingrese al primer año adaptarse con mayor facilidad. ¿Qué pasa? Que a nivel de sexto grado es necesario que el estudiante se vaya adaptando, que el estudiante vaya observando otras caras, vaya observando otros docentes, y así haya un desprendimiento un desapego de esa docente nada más. Entonces, tiene la docente y el docente de educación física, cuando logra tener educación física, bien sea semanal o quincenal, pero es necesario incluir otros docentes para que el niño se vaya familiarizando con otras caras, con otros caracteres, con otra forma de evaluación y con otros tratos, para que cuando llegue al primer año no se vea afectado, porque una inadaptación puede generar consecuencias, inasistencias consecutivas, repitencias sucesivas y, lo peor del caso, una deserción escolar. Entonces, de acuerdo a lo planteado, esta disertación, esta investigación tiene como propósito comprender los sentidos y significados que le otorgan los actores sociales a los procesos de adaptación al primer año de bachillerato. ¿Cuáles son los actores sociales? ¿Cuáles son nuestros actores sociales? Los estudiantes de primer año. ¿Por qué? Porque es a ellos a quienes nosotros vamos a entrevistar, porque son ellos quienes conocen la realidad de lo que se está investigando. En el contexto ontoepistémico y metodológico, nos vamos a la parte de la ontología, donde el profesor Tulio Ramírez hace referencia a que el estudio de la naturaleza, se hace un estudio de la naturaleza del ser, o sea, un estudio del ser humano y del individuo como tal. En la epistemología, Michel Serres está basada en la interdisciplinaridad como conexión entre diferentes campos del conocimiento, lo que estamos hablando precisamente, o sea, es llevar esa interdisciplinaridad a las aulas de primaria, de sexto grado. Y en la parte metodológica, Arias y Sampier, un proceso de técnicas y procedimientos para resolver problemas. Obviamente, una inadaptación se nos convierte en un problema que tenemos que buscarle solución nosotros como docentes. En el paradigma es un paradigma interpretativo que, según Ramírez, se interpreta la realidad desde la mirada de cada persona, o sea, de la mirada de los estudiantes. Por ello es que son nuestros actores sociales y hay que entrevistar, como ya lo dije, son quienes conocen la realidad. Y en la parte de la metodología, Husserl me hace referencia a que el fenómeno es observado desde adentro del sujeto. O sea, estamos estudiando al estudiante tal cual como es, o sea, qué cambio observamos nosotros en el estudiante, en aquel estudiante que nosotros recibimos al primer año. O sea,
qué cambio ha experimentado y cómo fue su proceso de adaptación al primer año. En cuanto a los resultados, bueno, es un beneficio clave que incluye la personalización del aprendizaje y la mejora a la motivación. Un estudiante motivado tiene un excelente proceso de adaptación y el currículo debe ajustarse a las necesidades individuales de cada ser humano. Por eso es necesario incluir la interdisciplinaridad a nivel de las aulas de sexto grado y proporciona una retroalimentación continua, lo que permite a los estudiantes identificar sus áreas de mejora y ajustar sus enfoques. Finalmente, las conclusiones, ¿verdad? La adaptación social en los estudiantes como un proceso holístico debe asumirse como un proceso integrador, o sea, donde todos tenemos que participar en ese proceso de adaptación. Todos los docentes de primer año deben participar en ese proceso de adaptación, donde el joven experimente emociones y obviamente es un proceso de incertidumbre porque no sabe a qué se va a enfrentar. Y el currículo debe ser repensado desde una mirada integradora, dando respuesta a las necesidades del estudiante. Por supuesto que el estudiante cuando ingresa al primer año, como ya dijimos, ¿verdad? Lleva una incertidumbre porque no sabe a quién se va a enfrentar, no sabe qué es lo que va a hacer. Y nosotros como docentes debemos contribuir y proporcionar herramientas para que ese estudiante se adapte con mayor facilidad. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido toda mi disertación. Espero que le haya gustado y para mí fue un inmenso placer haber compartido con todos ustedes.